estamos en medio de una extraordinaria y gravísima crisis para pues continuar desarrollando este ejercicio de comunicación en donde el interés es básicamente establecer en dónde estamos en relación a la vacunación contra el SARS-CoV-2, la pandemia de COVID-19. Porque en medio de este desastre, en donde las cifras crecen, los contagios continúan aumentando, las cifras de fallecimiento también aumentan, las vacunas se presentan como una posibilidad real, factible, de tener un impacto sobre la evolución de la pandemia. ¿En dónde estamos con las vacunas? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Quiénes serán los que se vacunen primero? ¿Cuál va a ser la distribución de las vacunas? ¿Qué vacunas son las que vamos a tener inicialmente, aunque eventualmente entendemos que será una gran variedad? Todas estas preguntas y más estamos tratando de discutirlas en este espacio de tiempo, en donde agradecemos, insisto, mucho su participación. Para empezar, y le pediría al doctor Mauricio Rodríguez que nos dé un escenario breve de qué es lo que tenemos en materia de vacunas y qué características tienen algunas de ellas. Sí, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando en esta transmisión. En efecto, estamos frente a un hecho también inédito, histórico, en cuanto a la cantidad de proyectos, a la velocidad de los proyectos de investigación y desarrollo de las vacunas. Y hemos visto en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas, cómo se han ido consolidando varios de esos proyectos y están pues prácticamente materializándose en una realidad que se asoma ya de la estrategia de vacunación. En el mundo hay alrededor de 170 proyectos de investigación que están buscando tener alguna vacuna. Ciertamente las más avanzadas, las que están en etapas clínicas, pues rondan alrededor de los 60, 70 proyectos y nos podemos enfocar en los proyectos que están en estudios clínicos fase 3, que son los más avanzados, que siguen siendo 13 proyectos y 7 vacunas que ya tienen alguna autorización para uso de emergencia, principalmente había 6 en China y en Rusia y el día de ayer se agregó la vacuna de Pfizer en el Reino Unido para ser también usada de emergencia. Entonces, cada una de las vacunas tiene una estrategia biotecnológica, una plataforma biotecnológica específica. Cada una tiene unas características distintivas de las otras, aunque en cierta medida compartan algunas de ellas. Y de igual forma, pues prácticamente todas están abordando una estrategia de vacunación por medio de un esquema que consiste en 2 dosis. Una o 2 vacunas están enfocándose a ver si una dosis puede ser suficiente, pero esto nos puede ir dando algunas de las pistas que tenemos. Me parece también interesante para esta primera apertura reflexionar sobre la estrategia que está siguiendo México en cuanto al tema de las vacunas, porque por un lado se está avanzando dentro de una iniciativa internacional en la que convergen muchos países, varias instituciones, que se denomina COVAX, para procurar la disponibilidad de las vacunas bajo unos lineamientos internacionales también en ese contexto. Además, México está buscando directamente con productores también poder abastecer y poder disponer de varias de las vacunas que vayan estando listas conforme se vayan dando las autorizaciones y al mismo tiempo está participando en estudios clínicos de fase 3 con varios centros en nuestro país, con muchos participantes, que eso pues es una buena, también es una buena estrategia porque nos permite ir teniendo algo de experiencia con la vacuna y además permite ir recabando información sobre el comportamiento de las vacunas en México. Y por último, hay proyectos de investigación y desarrollo que se están llevando a cabo, digamos, como en todo el conjunto, desde la investigación básica hasta la investigación clínica también de México. Y eso viene a complementar
la estrategia con el proyecto de transferencia tecnológica que se está buscando con una de las vacunas grandes, la de Astra, con un laboratorio mexicano, que pues en conjunto fortalecerán la capacidad de producción de vacunas eventualmente en México, y eso también puede ser una buena noticia. Entonces, es una estrategia compleja, es una estrategia completa que está tratando de apuntalar todas las opciones y de procurar tener disponibles las vacunas contra COVID en cuanto las vayan teniendo listas. Así que pues seguiremos muy de cerca este asunto y ahorita responderemos las preguntas. Muchas gracias. Bien, entonces en el escenario tenemos ya 13 vacunas en fase 3, con 7 vacunas aprobadas para uso de emergencia. Desde luego, en el mundo occidental, o digamos fuera de Rusia y China, esta es la primera vacuna que se aprueba para uso de emergencia, la de Pfizer en el Reino Unido, que se adelanta de hecho a Estados Unidos incluso para iniciar su proyecto de vacunación. Y es importante destacar que todas las vacunas que están aprobándose se están aprobando bajo un protocolo de emergencia. Y también conviene apuntar que las vacunas que están en este proceso ya de aprobación por emergencia de manera casi inmediata, son vacunas novedosas en términos de que nunca se han usado este tipo de vacunas. Entonces, apuntar que en el escenario el protocolo es de emergencia y que estamos ciertos de que las vacunas son eficaces y son seguras, pero aún faltan algunos requisitos por cumplir, a pesar de lo cual los programas de vacunación se van a iniciar una vez que cada autoridad regulatoria en cada país haga sus evaluaciones finales bajo este protocolo de emergencia, insisto. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar para lo que vamos a empezar a recibir? Entiendo que van a recibirse ya 250,000 dosis de vacuna de Pfizer, una nueva vacuna. Comentarios, doctora Lourdes García. Bueno, pues aquí vale la pena reflexionar sobre, primero, cuál ha sido el proceso para decidir la regulación de estas vacunas. Recordemos que las vacunas, una de las principales preocupaciones es, por un lado, la eficacia y por el otro, la seguridad. Para ello, pues las vacunas pasan por fase 1, fase 2, fase 3, desde se evalúan en decenas de individuos hasta miles de individuos. Entonces, las agencias regulatorias han tenido que poner en la balanza la seguridad por un lado y por el otro el riesgo diario que significan los casos de COVID. Entonces, nos enfrentamos a una situación en la que tenemos vacunas que probablemente sean seguras, pero no hay una garantía de ello. Probablemente si tenemos algún problema lo veamos cuando se hayan aplicado miles o tal vez incluso millones de dosis. Y luego tenemos la situación de la logística misma de la administración de estas vacunas. Dado que, por ejemplo, la de Pfizer tiene un componente de RNA, un material genético, es una vacuna inestable que requiere condiciones muy estrictas de refrigeración. Es decir, para decirlo en términos fáciles, es que esta vacuna necesita estar a una temperatura como si estuviera en el Polo Norte. Y al pasarla a la temperatura ambiente solo dura 5 días. Entonces, para lograr esta temperatura se requieren ultracongeladores que habitualmente no se usan en los centros de salud, son más bien equipo que se adquiere con fines de investigación. Entonces, habrá que ir pensando una cadena de distribución y conservación en frío. Por ejemplo, en el Reino Unido, lo que se está haciendo es comprometiendo a Pfizer
a que entregue la vacuna en el sitio de vacunación y que ellos se encarguen de la distribución. Esas ya son negociaciones que cada país tendrá que ir viendo cómo las administra. Y esta no es la única dificultad. Entonces tenemos el problema de cómo almacenar la vacuna, cómo transportarla a los sitios a los que se va a vacunar a las personas, cómo se va a organizar la vacunación misma. Es decir, dada la epidemia de COVID, no podemos pensar en filas de gente que estén listas para vacunarse, sino que habrá que organizar un protocolo. Y para acabar complicando la situación, bueno, además es una vacuna inyectada que de por sí requiere capacitación y requiere, y la gente pues no le gusta que las vacunas inyectadas, que se prefieren las vacunas orales. Esta se inyecta en forma intramuscular en el brazo. Y finalmente, el hecho de que requiera 2 dosis también completa el problema. Por ejemplo, se han hecho varios estudios para ver cuál es la tasa en que la gente cumple las 2 dosis, y lo que se ha visto, hay un estudio particular de cientos de miles de participantes, y la frecuencia en la que se completaban las 2 dosis estaba entre el 50 y el 60%. Mientras más joven era la persona, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, la tasa de adherencia, es decir, qué tanto acudían a una segunda dosis después de la primera, pues era baja. Entonces, ante todos estos detalles, pues habrá que tener un plan muy bien estructurado para organizar la vacunación a todos los niveles. Bien, muchas gracias. Bueno, y seguramente el plan está ciertamente ultimándose. Sabemos que el próximo martes nos van a dar noticias de cómo se va a desarrollar el programa de vacunación para COVID en México, que desde luego implica un reto logístico extraordinariamente importante, pero en esencia sí conviene subrayar que es una magnífica noticia, primero que tengamos esta gran diversidad de vacunas, por lo menos potenciales, que es una gran noticia que se hayan desarrollado tan rápidamente, y también buenas noticias de que podamos tener un proceso en donde en una situación de emergencia podamos acceder a ellas lo antes posible, tratando de mantener desde luego el rango de seguridad suficiente y también reconociendo que tienen una eficacia también adecuada. Este es el escenario y es ciertamente muy complicado, pero sí conviene rescatar que son buenas noticias, a pesar de las dificultades que existan y que vamos a ver cómo se desarrollan en los próximos días y semanas en nuestro país. Uno de los temas que es inquietante y que estoy seguro que la mayor parte de los colegas y participantes de la comunidad universitaria y en general de la sociedad tienen en mente es, bueno, ¿quiénes se van a vacunar? ¿Cómo se van a vacunar? ¿En dónde se van a vacunar? Atendamos primero a esta... nosotros vamos a hacer un ejercicio de especulación porque no sabemos qué va a decidir finalmente la autoridad de salud, pero hay suficiente información como para poder hacer algunas suposiciones sobre grupos de riesgo y sobre objetivos para vacunar en términos de la población. ¿Quiénes se van a vacunar inicialmente? Mauricio. Sí, creo que destacar la idea y ir posicionando esta idea de que va a haber grupos prioritarios y que va a haber que respetar esos grupos prioritarios. La vacuna va a estar hasta cierto punto limitada en cuanto a la disponibilidad, pero además la información clínica que se vaya recabando también, pues se irá ampliando y con eso se va a ir modificando las indicaciones de uso. Pero esto que hemos ido viendo en la temporada de influenza, de la vacuna, concentrar las acciones de vacunación en los grupos prioritarios, nos ha ido dando un buen ejemplo de cómo vamos a hacer la vacunación contra COVID, y es justamente en grupos prioritarios. De entrada, muchos países ya prácticamente los que han publicado sus planes están poniendo al
personal de salud, a los trabajadores de salud, específicamente y con énfasis en los que están trabajando directamente en áreas COVID, con pacientes y en la situación de respuesta a la epidemia, como una de los primeros grupos prioritarios, y en algunos sitios también todo lo que tiene que ver con relación a la edad, mayores de 70 años, y a la atención de situaciones especiales para personas con alguna necesidad especial o que tienen algún riesgo en particular. Pero después vienen algunos de los grupos que seguirán la vacunación, que pudieran ser personal de seguridad, personal de Fuerzas Armadas, de Protección Civil, ¿no? Como todo un razonamiento de la utilidad de estas vacunas, enfocándose al riesgo, enfocándose a la necesidad de tener funcionando las actividades que mantienen a la sociedad. Seguramente los adultos mayores estarán también en las primeras listas, porque pues es también donde se ha visto el mayor impacto. Y quizá un punto que ha sido discutido y que se ha puesto en evaluación en varios sitios es si se puede determinar dónde son los sitios en los que pudiera haber mayor diseminación del virus y tratar de intervenir ahí para evitar la diseminación, que implicaría como decisiones ya muy puntuales de escenarios de riesgo. Pero por lo pronto podemos ir teniendo cuando menos muy clara la idea de que va a haber grupos prioritarios, tenemos que estar pendientes y saber cuáles son, y tenemos que respetar esa priorización y actuar en función de lo que nos vayan diciendo de la disponibilidad de la vacuna y de lo que vaya a ir viniendo. Samuel, tal vez si me dejas agregar algo. Esta idea, les estoy compartiendo una diapositiva sobre un acuerdo que expresó el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, y en la que proponen cuáles serían los fundamentos para decidir estos grupos prioritarios. Y entonces señalan 6 aspectos que se refieren al bienestar, al respeto, la equidad global, la equidad nacional, la reciprocidad y la legitimidad. Y si bien estos valores pudieran sonar un tanto utópicos, fundamentan o subyacen la decisión de la selección de estos grupos prioritarios, y sería importante no perderlos de vista. Claro, claro, claro. Y por eso a una lógica, que se puede entender perfectamente, entenderíamos que el grupo prioritario número 1 son los trabajadores de la salud que atienden a los pacientes, en general trabajadores de la salud activos, y que incluyen desde los técnicos de apoyo respiratorio hasta las especialistas en terapia intensiva, desde luego enfermeras. Todos ellos será el primer grupo de población que tendrá que ser atendido, porque son los que están realmente en el mayor riesgo de exposición y atendiendo a los pacientes. Simultáneamente al grupo de edad de mucho mayor riesgo en la población, la gente de 74 años o mayores, y también adultos mayores que tengan algún factor de riesgo adicional, como obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Y después ya tendrán que establecerse otros. Tenemos que ubicar exactamente también en uno de los primeros grupos de la población para atender con un programa de vacunación de manera también prioritaria todos los elementos de seguridad en el país, desde luego. Aquellos que se ocupan de mantener el orden, aquellos que participan en protección civil, y también los que proporcionan servicios, desde alimentos hasta funcionamiento de bancos. Todos ellos tendrían que ser considerados para irse aplicando la vacuna en un programa que, conviene destacar, se va a llevar muchos meses. Va a ser complicado administrar la vacuna. No vamos a tener un proyecto de vacunación como el de influenza, en donde en 4 o 5 meses se esperan aplicar 34 millones de dosis.
está en proceso, además vale la pena destacarlo, actualmente el programa de vacunación contra influenza, y lleva un avance como del 50 o el 60%. Entonces, sobre este programa llega el nuevo programa de vacunación para COVID, y en donde, pues, insisto, hay una dificultad logística importante y que se va a resolver posiblemente con apoyo de quizás el ejército con el plan DN3, echará a andar sus capacidades y vamos a ver cómo se resuelve, pero será muy importante que toda la población trate de seguir la indicación de salud para obtener el mayor beneficio en el más corto tiempo. Pero este corto tiempo nos va a llevar 2021 y parte de 2022. Tenemos que tener claridad en relación a esto. Y más con una vacuna con la complejidad que ya se apuntaba en el inicio, que requiere estos procesos de congelación, descongelación, refrigeración y aplicación en un esquema horario muy bien definido. Entonces, todo esto, sí, todo esto se da en una situación de dificultades para completar con nuestro programa nacional de vacunación. Entonces, conviene también decir dónde estamos con nuestro plan nacional de vacunación en medio de la campaña de influenza, iniciando la campaña de COVID. El escenario se ve complicado. ¿Querías comentar algo, doctora García? Sí, es más sobre qué esperar de la vacuna. Pareciera que es como la herramienta que nos va a sacar de esta crisis. Y eso es esperar demasiado. Es decir, la vacuna afortunadamente parece tener más eficacia de la que inicialmente se pensaba. La OMS declaró que aceptaría las vacunas con un 50% de eficacia y parece ser que está entre 90 y 95%, por lo menos en los ensayos clínicos. Probablemente ya en la vida real sea un poco menor, entre 70 y 80%, pero de todas formas es una herramienta magnífica. Pero esto no significa que se puedan dejar de lado las demás medidas. Es decir, el que se vacune el 5, el 10, el 15% de la población, que sería los que se pudieran ir vacunando a lo largo de los meses. Por ejemplo, tenemos en México aproximadamente 1.200.000 personas que están en el sector salud, directamente en atención a pacientes, aproximadamente 9 millones de personas por arriba de los 60 años. Y entonces salir enfocándose a estos grupos prioritarios, vamos a ir protegiendo de manera focalizada. Y esto definitivamente no otorga la llamada inmunidad de rebaño, que nos permitiría olvidarnos del lavado de manos, del cubrebocas, de la sana distancia. Es decir, que durante los siguientes 2 años, por lo menos, son medidas que no vamos a olvidar. Es decir, la vacuna no quiere decir que ya mañana me puedo ir a una fiesta, voy a celebrar la Navidad con mi familia. No, probablemente esto no pueda ocurrir en los siguientes 12 meses. Y es una medida adicional a lo que ya estamos haciendo. Sí, el mensaje es muy importante porque efectivamente las personas pueden interpretar, ya llegó la vacuna, ya podemos irnos a las posadas. Y de ninguna manera se puede interpretar de esta manera. Se tiene que realizar una campaña de comunicación en donde sí tenemos la vacuna, sí vamos a tener desde luego beneficios inmensos una vez que se alcance un nivel elevado de vacunación. En nuestro país tendríamos que estar hablando prácticamente de 80 millones de personas vacunadas o con anticuerpos contra la infección, igual por la vía natural de la infección, pero será la vacunación básicamente la que nos permite alcanzar estas cifras. Y esto se va a llevar, insisto, muchos meses, seguramente hasta 2022. Así que en el escenario tenemos las vacunas, pero no podemos dejar
de mantener todas las precauciones que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos meses. Así que vamos a iniciar una vacunación, yo me imagino que antes de fin de año, quizás con estas 250,000 vacunas, y conviene enfatizar también que es una vacuna que se tiene que aplicar en 2 dosis. Y bueno, en términos de la confluencia del programa de vacunación para influenza y lo de COVID, ¿cómo piensas, Mauricio, que estas situaciones van a interactuar? De la vacunación contra COVID que pudiera empezar a... Bueno, creo que sirvió muy bien para posicionar y para poner en alerta y a incrementar esta atención sobre las vacunas, ¿no? Con lo de la vacunación contra influenza. Permitió también estimar realmente aceptaciones, dónde está el personal, dónde se va a necesitar, dónde está encontrando dificultades, la distribución, qué problemas hubo. Me parece ahorita muy importante hacer una lectura crítica de lo que ha ido ocurriendo con la vacunación de influenza para apuntalar algunos de los aspectos de la vacunación contra COVID. No creo que vayamos a tener un impacto de vacunación contra COVID fácilmente cuantificable, cuando menos, pues quizá en el transcurrir del siguiente año me parece que iremos viendo algo del impacto de la vacunación, pero el esfuerzo, pues yo creo que sí va a necesitar un esfuerzo extraordinario de vacunación, el esfuerzo de vacunación contra COVID, para que no desplace las otras acciones de salud, que eso pues abriría otros riesgos, como lo que se ha visto que por la reconversión hospitalaria hay muchas otras enfermedades que se relega su tratamiento, su diagnóstico, su seguimiento, y ahí hay riesgo, igual con otros programas de atención de salud y de prevención. Pues esperemos que la vacunación contra COVID pueda irse llevando a cabo sin desplazar tan fuerte los otros programas, las otras acciones, para que no vayamos a tener también ahí algunos daños colaterales con todo lo demás. Sí, es muy importante apuntar que estamos suponiendo que hay capacidad para poder organizar este programa de vacunación sin afectar el Programa Nacional de Vacunación, por un lado, que de hecho requiere una reconstrucción, porque estamos en problemas graves en relación a las coberturas que tenemos en el Programa Nacional de Vacunación. Y que no ocurra efectivamente esta situación en donde la reconversión lo que significó fue dejar de tratar a todos los demás pacientes que no eran COVID para fines prácticos y dejarlos como en espera, cuando no pueden estar en espera. Ojalá que pudieran, pero esto no es así. Entonces, entendemos que el reto es mayúsculo y que se amplifica en las condiciones de haber modificado drásticamente la estructura del sector salud, inclusive con recortes presupuestales, y no tener propiamente preparadas cuáles eran las alternativas para desarrollar con toda claridad. Esperamos que no ocurra con el proceso de vacunación actual, y en esta situación, pues conviene sí tener perfectamente claro que tendremos que mantener las precauciones, y que dentro de las precauciones y dentro de los mensajes que tienen que ser expresados más claramente, desde luego ya enfatizábamos que la vacuna esperamos que sea eficaz y segura. No es suficiente para impedir la transmisión, porque tendrá que irse desplegando paulatinamente a lo largo de meses. Así que las medidas para evitar la transmisión, con la distancia, con la higiene, con la etiqueta respiratoria, evitando congregaciones y utilizando el cubrebocas. Recién la Organización Mundial de la Salud acaba nuevamente de sacar un documento apoyando la utilización del cubrebocas, haciendo un llamado para su utilización continuo para fines prácticos. Y de esta manera tendríamos que hacer eco de todas estas solicitudes, y esto se tendría que entender desde el más alto nivel, en donde parece todavía no haber una comprensión clara de cuáles son los impactos a nivel de la transmisión
que tiene el dar mensajes que no son concluyentes, coherentes y muy concretos. ¿Algún comentario, Lulú? Sí. Sí, yo quería subrayar el hecho de no afectar el Programa Nacional de Vacunación. Esta pandemia nos llega en un momento difícil, el que, como mencionaba, se estaba reestructurando el sistema de salud, y les comparto unos datos. Aquí les estoy mostrando las coberturas de vacunación de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 y 2019. Y desafortunadamente podemos ver que en relación a las coberturas que se tenían en los años previos, hemos visto disminuciones. Por ejemplo, para hepatitis B, eh, uno esperaría que todas estas cifras estuvieran por arriba del 95%. Tenemos hepatitis B en 64% aproximadamente, neumococo en 68%, y todavía más preocupante, 1 de cada 3 niños de 1 a 6 años tiene el esquema completo. Aquí estamos considerando esquema completo el que la hayan recibido en tiempo y de acuerdo a su edad. Es decir, es un programa de vacunación que urgentemente, desde antes de la pandemia, necesitaba reforzarse. Y entonces la preocupación nos viene que el COVID y la vacunación por COVID no vaya a dañar estas vacunas, que son la protección de día a día de los niños que van naciendo y que se van exponiendo a los diferentes agentes. Y eso es hablando de niños, que realmente es la población que alcanza las mejores coberturas. Si hablamos de adultos, y aquí estoy poniendo el caso de influenza, vemos que en adultos mayores de 60 años, de aquellos que muestran cartilla, y aquí hay que recordar que muestran cartilla pocos, es más o menos 1 de cada 3, de ellos 60% más o menos, 66% refieren a haberse vacunado el año previo. Es decir, entonces tenemos un programa nacional de vacunación un tanto debilitado, que ya desde antes de la pandemia requería reforzarse, y población adulta que no está acostumbrada, ni los usuarios mismos, ni el personal de salud, a vacunar. Es decir, vamos a suponer que alguien va al hospital por cualquier razón, se podría aprovechar esa visita para ponerle la vacuna. Digamos, si alguien tuvo una herida o una persona mayor que sufrió eh, una fractura, perdón, se le podría aprovechar esa visita para vacunarse, pero eso no está implementado, a veces por escasez de la vacuna, por falta de capacitación del personal, e incluso por escasez a nivel global de algunas vacunas. Entonces, esta es una preocupación adicional a las que ya habíamos mencionado. Sí, muchas gracias, doctora García. Bueno, como ven, tenemos un escenario realmente muy complejo. Lo impone la pandemia, lo impone el cambio de planes en la administración y particularmente en el sector salud, en donde venimos de una situación de deterioro paulatino hasta llegar a este momento de muchas décadas. Entonces, el reto es enorme, pero esperamos que haya una mejor gestión en todos y cada uno de estos aspectos. Es el objetivo de plantear estos puntos para su discusión y tratando de que la población tenga una mejor información. Dicho esto, les agradezco mucho su paciencia por las dificultades técnicas que tuvimos al inicio y les propongo que abramos el espacio para preguntas y sus comentarios. Cristóbal. Gracias, doctor. Tengo a Alma Paola Wong de Milenio. La pregunta es, ¿México cuenta con la capacidad e infraestructura para manejar una vacunación masiva? Es decir, la capacidad de distribución, no solo cumplir con la red de frío y las características de la propia vacuna. ¿Habrá una diferenciación para la inmunización entre las zonas rurales y urbanas?
Bueno, desde luego la capacidad sí la ha tenido durante mucho tiempo. Un programa de vacunación masivo se implementa, de hecho, cada año con influenza, se implementa con las semanas nacionales de vacunación, en donde se aplican ciertamente muchos millones de dosis de vacuna. El reto actual representa una dificultad porque estamos tratando de enfocar grupos diferenciados que van a ir cubriéndose conforme vayan llegando las vacunas y vaya avanzando probablemente el programa. Hay dificultades particulares en relación a algunas vacunas que requieren de, más allá de la red de frío que existe con altibajos en el país, con situaciones mejores en algunos sitios que en otros. Entonces esto evidentemente va a obligar a hacer un planteamiento de dónde se pueden utilizar las vacunas que requieren de ultrafrío, dónde se van a utilizar las que requieren refrigeración regular, digamos, y incluso dónde se van a poder utilizar las vacunas que requieren de una sola dosis. Habría que hacer un planteamiento de qué es lo que conviene para cada región, los centros urbanos, los centros suburbanos, de las áreas rurales, cómo se van a abordar. Tiene que estar incluido desde luego en un programa. Si existe la capacidad, hay que organizarlo correctamente. ¿Comentarios, Mauricio? Sí, quizá nada más agregar en que el enfoque de la vacunación de COVID también, ya lo hemos repetido, será en función de riesgos para priorizar de acuerdo a los riesgos. Definitivamente ha sido una epidemia que se ha concentrado en los centros urbanos. El impacto más fuerte ha estado en las ciudades, en los sitios donde hay mayor densidad de población. Quizá no es que vaya a haber una diferencia entre delegar a las zonas rurales, sino y priorizar y favorecer a las zonas urbanas. Yo creo que la naturaleza de la introducción de la vacuna en función de los riesgos quizás sí haga que esté primero disponible en los sitios más afectados, donde ha estado la actividad de la epidemia y donde la transmisión de la epidemia es más fuerte, al mismo tiempo de reforzar otras actividades y no bajar la guardia, como lo mencionaba la doctora García, y después, en función del comportamiento de la epidemia, ir comenzando a ampliar las zonas de cobertura para ya ir frenando en los puntos donde se ha visto un avance más lento. Quizá lo importante es que en las ciudades ha avanzado rápido la epidemia con un impacto muy fuerte y ahí es donde hay que comenzar a intervenir y a tratar de obtener el beneficio que van a representar las vacunas, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con las preguntas. Tengo una pregunta aquí tenemos aquí a Arturo Sánchez de La Jornada. Es una pregunta abierta a todos los ponentes. Ante el panorama que han descrito, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la población en el contexto de las próximas fiestas de fin de año? Doctora García, ¿quieres comentar? Pues seguir las mismas recomendaciones que se han venido repitiendo, evitar las congregaciones masivas, uso de cubrebocas, distanciamiento, lavado de manos frecuente, es decir, con el paso del tiempo uno se cansa y eso es totalmente comprensible. Y ya la gente pudiera decir que está harta, pero hay que estar conscientes que el aflojar el paso, pues en este momento puede tener un costo muy alto en el sentido de vidas humanas. Entonces, pues la recomendación sigue siendo la misma y aun cuando ya tuviéramos la vacuna y ya se estuviera administrando, sigue siendo las recomendaciones generales aplicables. Sí, tenemos que tener muy claro, muy claro, que empezar el programa de vacunación en las próximas semanas realmente no implica una disminución del riesgo para la población en general. No lo implica. Lo va a disminuir el riesgo quizás para muy entrado ya 2021, más allá del primer semestre,
si es que mantenemos un paso de vacunación muy intenso, pero tengamos claro que el efecto de la vacunación se va a dar cuando tengamos más del 60% de la población vacunada, y esto representa pues aproximadamente casi 80 millones de habitantes que han recibido sus dosis completas. Entonces, el mensaje que es muy bueno tener las vacunas, pero tiene que ser clarísimo en términos de que eso no implica que el riesgo disminuya ahorita. Implica que tenemos que seguir manteniendo nuestras precauciones. Hace poco tuvimos una conferencia que hablábamos de un invierno pues muy complicado. Lo estamos en el inicio ya de la temporada invernal, y vamos a enfrentar tasas de contagio muy altas, hospitales con una mayor saturación. Tenemos que mantener las precauciones en el mayor nivel posible. Otra pregunta que tenemos, gracias. Otilia Carvajal, de La Razón. Es una pregunta directa para el doctor Samuel Ponce de León. ¿Cuáles son los puntos principales que debe incluir el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19? Bueno, pues una eficiente distribución de la vacuna en los sitios designados y atendiendo a estos grupos prioritarios que tendrán que definirse en los próximos días, pero que asumimos que será básicamente los trabajadores de la salud, inicialmente activos y con mayor riesgo, y desde luego también los mayores de 74 años. En un segundo nivel tendría que entrar propiamente las autoridades de seguridad, protección civil y servicios esenciales fundamentalmente, y ir abordando cada sector de la población de acuerdo al riesgo y a la necesidad de mantener activos todos los servicios de esta forma. Doctora García. A mí me gustaría agregar que además del protocolo en sí, para la vacunación hay que considerar, por un lado, la capacitación del personal de salud, la forma de manejo de la vacuna, la congelación, descongelación, hay que diluirla de una manera diferente a como habitualmente se diluye. Es decir, todo esto requiere capacitar a personal, y esto no se puede hacer a través de una videoconferencia. Se requerirá un programa bien diseñado para conseguir una capacitación adecuada. Y por otro lado tenemos la aceptación de la población. Recientemente el Foro Mundial Económico hizo una encuesta en aproximadamente 40 países y muchísima población, y a nivel global se vio que más o menos el 73% de la población encuestada estaba de acuerdo en vacunarse. Sin embargo, esta encuesta se realizó en octubre. En comparación con junio, la cifra había bajado ligeramente, es decir, de 76 más o menos bajó a 73. En México en particular, la aceptación está alrededor también un poquito más arriba de 70%. Entonces, se requiere una campaña de información y de comunicación muy eficaz. Y las principales objeciones que tiene la gente en relación a la vacuna es el temor a los efectos secundarios y la preocupación de que toda esta carrera ha sido demasiado rápida para asegurarse que las vacunas son buenas. Entonces, lo que sería peor es que después de todo este esfuerzo nos quedáramos con vacuna guardada por no haber informado a la gente suficientemente sobre los beneficios y sí riesgos de la vacuna, pero el poner en la balanza la enfermedad versus la posibilidad remota de tener una reacción adversa, cosa que tiene cualquier medicamento, cualquier vacuna. Entonces, señalando los dos puntos, la capacitación y la promoción de la vacunación en la población.
Doctor Rodríguez, también querías comentar. Sí, Doc, gracias. Creo que es importante enfocar y entender que muchas de las diferencias entre cada una de las vacunas pues deberán de tomarse en cuenta ya específicamente cuando se sepa qué vacunas vienen, cuándo, dónde, y para qué van a servir y cómo se van a usar. Yo creo que el plan nacional tenemos que ahorita concebirlo como una estrategia general con el fundamento para la priorización, con los lineamientos básicos, que después va a ir aterrizando en manuales operativos en función de lo que ya pues, cada vacuna necesite en particular. Se ha pedido mucho también como que todo el mundo ya quiere ver los detalles específicos y todavía no se sabe exactamente la disponibilidad de las vacunas, incluso la intención de uso y la utilidad que puede tener esas vacunas. Entonces, también ahí hay que ir teniendo pues cuando menos encontrar en ese documento estos fundamentos, este razonamiento, estas primeras posiciones para también irlas comunicando, la de los grupos de riesgo, y fortalecer esta idea de que pues, las vacunas son lo más seguro posible. En estas incluso se ha procurado completar el primer seguimiento de seguridad 2 meses para todas. Así fue como un requisito que la mayoría de las agencias están pidiendo. Y aun cuando ya comiencen a usarse, seguirán los procesos de investigación y seguirá complementándose toda la información que haya. Entonces tampoco es que ya se les va a dar luz verde y ya se van a poder usar, sino que se tiene que ir siguiendo esto y quizá también debe de ir planteando un plan de manejo de riesgos y de pues, una estrategia de pues, cuando menos los actores de la farmacovigilancia para el seguimiento de la vacunación y eso sí se puede ir de una vez delineando. Bien, adelante, Cristóbal. Gracias. Otra pregunta más es de Nurit Martínez, de Organización Editorial Mexicana El Sol de México. Ella pregunta si la UNAM participa en el diseño de redes de ultracongelación que puedan contribuir a un mejor escenario de vacunación prolongada o extendida más allá de 5 días que requiere la vacuna de Pfizer. Bueno, sí, efectivamente la universidad está haciendo ahorita una evaluación de las capacidades de ultrafrío que tenemos en las instalaciones. En caso de que se requiriera el almacenamiento de las vacunas para la Ciudad de México, el área conurbada o a nivel federal, entonces, desde luego estaríamos en capacidad de hacer algún apoyo para el manejo del biológico. No sé si alguien más quiere comentar algo. Ok. Tenemos otra pregunta entonces. Ella es de Ariadna Ortega, de Expansión, para la doctora García. El 1.2 millones de personal que dijo que está al frente de la pandemia, ¿es a nivel nacional y contando todos los sectores? ¿Será suficiente el primer lote de 250,000 dosis para inmunizar a una buena parte del personal médico? Muchos de ellos ya se han contagiado. ¿Serán considerados en grupos prioritarios? Bueno, allí por supuesto que no es suficiente y lo que se espera es que llegue más vacuna. Entonces, los números los mencioné para que se entienda la magnitud del reto que tenemos enfrente. Es decir, el problema no se resuelve con unas cuantas vacunas, se requiere eh, el vacunar a todos los grupos de riesgo que se mencionaron. Incluso la persona que ya tuvo COVID no se está descartando para la vacunación. Allí pues hay una serie de preguntas que todavía no tenemos la respuesta. ¿Cuál es la duración que tiene la inmunidad si es que existe después de una infección? Incluso no se descarta para vacunarlo a alguien que tiene síntomas de catarro. Es decir, la población, el foco a quien se desea vacunar, pues son pocos los criterios de exclusión. Básicamente no se vacunarían aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica
a la primera administración de la vacuna o que sean alérgicos a alguno de los componentes de la vacuna. Gracias, doctora. Tengo un par de preguntas más para cerrar. Esta es de Eduardo Quevedo, de Limer. ¿Pueden precisar por qué la vacuna de Pfizer se aplica en 2 dosis? ¿Qué se sabe de la vacuna Sputnik 5? Y por último, ¿nos podría nombrar cuáles son las 7 vacunas que ya están aprobadas? Gracias. Bueno, respecto a los esquemas de vacunación, habitualmente lo que se quiere lograr con con el número de dosis justamente es lograr que la persona tenga una respuesta inmune lo más robusta, lo más óptimo posible. Lo que se ha visto con mucha experiencia en muchas otras vacunas es que la primera dosis de una vacuna no siempre alcanza a ser suficiente para estimular al sistema inmune en cantidad y calidad suficiente para prevenir la enfermedad, y se necesita una segunda dosis o se propone una serie de dosis para que ante esa segunda dosis el sistema inmune termine de generar la respuesta al punto óptimo. Se están evaluando pues prácticamente todas se están evaluando 2 dosis, excepto tengo entendido un protocolo que hizo Janssen y uno de Sinovac, me parece, que evaluaron una dosis. Y lo que pues es que con el esquema completo se logra la inmunidad que se está buscando para los fines que se están buscando. Esto nos lleva a pensar justamente en lo relevante que es que estén completos los esquemas y que las personas que reciban la primera dosis estén pendientes y busquen recibir la segunda dosis y completen los esquemas, porque también está muy bien documentado que si los esquemas no se cumplen en tiempo y forma, entonces la gente, el sistema inmune comienza pues a bajar y estrictamente estaría desprotegida nuevamente después del paso del tiempo, ¿no? De lo de la vacuna de Sputnik 5, sabemos que hay algunos esfuerzos para hacer estudios clínicos. Tiene una autorización de emergencia en Rusia, me parece, y pues está también avanzando en los estudios de fase 3. Esperemos que tengan los resultados a la vista y que comience a visibilizarse ya esa información que se les va a pasar a las autoridades regulatorias. Son estudios clínicos de fase 3 también muy grandes. No sé si quieren agregar algo. Pues nada más sí comentar que la secuencia de dosis, tener una vacuna que requiere 2 dosis, básicamente lo que busca es primero enseñarle a nuestras defensas con la primera aplicación qué tiene que hacer. Y una vez que ya aprendieron y que ya saben que esa molécula la pueden identificar y se producen anticuerpos y se producen células que ya aprendieron a fabricarlos, se da una segunda dosis para tener un nivel suficiente de anticuerpos que evite, pues, por lo menos una enfermedad sintomática e incluso la propia infección, que no haya posibilidades de que la gente realmente adquiera el organismo y que se multiplique y que eventualmente lo pudiera contagiar. Entonces, eso es básicamente lo que implica. Hay vacunas que son muy potentes y que con una sola dosis lo pueden hacer, pero la gran mayoría requerirán 2 dosis. Y el mensaje es muy importante porque será necesario que todas las gentes que participen en el proceso de vacunación acudan a recibir su segunda dosis, porque de esta manera completan el proceso. Si reciben solo una dosis, no será suficiente para lograr lo que se está buscando en este enorme esfuerzo de traer la vacuna, de aplicarla y de otorgarla a los sectores con mayor riesgo inicialmente. Una pregunta más. Dice, si entendimos bien, el mensaje central es que siendo las vacunas una buena noticia, no debemos confiarnos y abandonar las medidas de emergencia, cubrebocas, sana distancia, ventilación, lavado de manos, entre otras. ¿Es así? ¿Es correcto sostener que en este momento la vacuna no cambia el hecho de que durante este invierno estamos en el peor momento de la pandemia?
es para abierta a todos. Así es. En este momento estamos en el peor momento de la pandemia, seguramente, y vamos a estar así durante las próximas semanas y meses. Y la vacuna llegando a nuestro país, administrándose en el Reino Unido, en Estados Unidos, no modifica para nada este panorama. Ahí está el riesgo, ya explicamos por qué no tendrá ningún impacto sobre nuestro riesgo en estas semanas y por qué tenemos que mantener las precauciones en su más alto cumplimiento. Sí, quizá, perdón, regresar, Cristóbal, rápido a las que decimos que tienen aprobación de emergencia hay varias y en diferentes países, China, Rusia, en los Emiratos Árabes, Sinopharm, Sinovac, CanSinovio, Pfizer, que tienen restricciones de uso limitado. Y también la idea de familiarizarnos con estos términos es precisamente para que entendamos que el uso limitado quiere decir todavía para grupos muy restringidos, bajo unas condiciones de uso pues con una supervisión muy importante, todavía no para población general, conforme vaya habiendo mayor información. Y la tarea de ahorita es romper la cadena de transmisión que está ocurriendo desde hace varias semanas en el país. En varios sitios está concentrada la epidemia. Entonces, estamos a tiempo de romperla para que podamos tener un invierno pues no tan intenso. Si continúa la cadena de transmisión y los contagios como hasta ahorita en las últimas 3, 4 semanas, pues va a seguir incrementando la actividad de la epidemia y vamos a tener en enero y en febrero mucha actividad epidémica que va a seguir causando problemas. No es tan complicado, ya sabemos qué hacer. Es momento también pues de sacrificar y de hacer algunas otra vez, volvernos a guardar, cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, identificar pronto a los enfermos, evitar complicaciones y prevenir contagios. Esa es parte del mensaje que tenemos que preparar para esta Navidad especial. Por último y cerrando, sobre el tema de estos esfuerzos que haría la UNAM para contribuir en el diseño de redes de ultracongelación, ¿nos pueden ampliar qué investigadores, qué instalaciones tiene la UNAM para ofrecer estas opciones, doctor Ponce? Y son todas las preguntas, no sé si al final quieran dar un mensaje. Bueno, pues ahorita está haciéndose realmente el levantamiento de las facilidades que hay, no podría ser más puntual en relación a esto. Y el último mensaje es básicamente estar pendientes de las invitaciones para que los grupos del más alto riesgo inicien su programa de vacunación, con la seguridad de que el biológico que vamos a utilizar es eficaz, es seguro y requerirá de una participación responsable por parte de la población. Si alguien se compromete a recibir 2 dosis, tiene que acudir a su segunda dosis. Sería una solicitud particularmente enfática. Y yo quisiera recordar que los tiempos transcurridos desde que se inició la pandemia a que estamos teniendo la vacuna son extremadamente cortos. Entonces, si bien suena un poco pues decepcionante nuestra afirmación de que seguimos estando en riesgo, por otro año vamos a tener que guardar las precauciones. Realmente los tiempos son rapidísimos. Las agencias reguladoras, como les decía, están poniendo en la balanza los riesgos adversos versus el daño diario que produce COVID. Y entonces hay que aprovechar esta oportunidad y no bajar la guardia. Es una luz al final del túnel. Doctor Mauricio, ¿algún mensaje final? Perfecto. Todo claro, muchísimas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad de la UNAM a distancia. Toda la información estará disponible en la página de la UNAM, www.unam.mx, y los invitamos
a consultar el sitio de la Comisión Universitaria para Atención de la Emergencia del Coronavirus. El acceso está directo en la página de la UNAM, con varios recursos, multimedia, información especializada, información actualizada acerca de estos temas relacionados con la emergencia por esta pandemia. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias.